más 2 no es 4 y que la Tierra tampoco es un globo. Que los medicamentos artificiales me siguen enfermando. Entonces todo está patas para arriba. ¿Vos qué crees? Mucha paciencia con este tutorial, tribu querida, porque como diría nuestro querido amigo Igor, si sufrís de ofendiditis, entonces este tutorial no es para vos. Ahora, si estás dispuesto a cuestionarlo todo, entonces este espacio puede llegar a sumarte. Así que vente pa' acá, tribu, vente pa' acá. Para los nuevitos en el canal y los que recién me están descubriendo, te cuento, corazón, que a finales del 2020 escribí este libro que te lo convido, se llama Metamorfosearte. Metamorfosearte lo podés encontrar en www.naimecrearte.com. Después ya te voy a ir contando novedades. En donde recibí muchísima información y empecé a investigar las distintas facetas del sistema y cómo se van engranando entre sí. La palabra educación viene del latín educatio, que significa crianza y entretenimiento. Y también del verbo educare, que significa guiar, exportar, extraer. Igualito, ¿no? Igualito a nuestro sistema educativo, donde se preocupa por repetir de memoria una lección y nos damos el título a través del mismo sistema, repitiendo sin usar una pizca de nuestro pensamiento, sin cuestionar textos, sin investigar y mucho menos sin usar nuestro sentido común. Hay un documental que se llama Educación Prohibida, donde en la página 43 del libro lo vas a encontrar bien detalladito, en donde te voy contando que la educación es un sistema prusiano de cadena de montaje muy parecido a las cárceles, al ejército, a las fábricas, y en donde se prioriza el cumplimiento de las reglas y, atención, el control social. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. La escuela se pensó en su primer momento, y hasta ahora sigue, lo podrás comprobar, como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces.
Ya podrás observar que las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. ¿Qué pasa? Que las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos. Todos tenemos que saber exactamente lo mismo para ser aprobados, para ser galardonados, para recibir títulos y premios. Entonces las escuelas son centros de instrucción, no van a responder nunca a las capacidades individuales que tenemos. Por eso el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Es un sistema homogéneo donde todos tenemos que saber lo mismo. ¿Te acordás de ese dibujo que está dando vueltas por las redes en donde se le pide a un pez que trepe un árbol, a un mono que nade un río o a un elefante que vuele como un águila? Bueno, esas son las pretensiones del sistema educativo. No ve, no contempla los dones, talentos, habilidades que traemos como seres individuales. ¿Cuándo y por qué surge la educación gratuita, pública y obligatoria? La escuela tal cual la conocemos nace a finales del siglo XVIII, principios del XIX en Prusia. Estamos hablando de 1700, 1800 más o menos, calculale, creo, si no me equivoco. Bueno, acordate que 2 más 2 no vendría a ser 4, Marta. Lo que pasa es que querían evitar las revoluciones que estaban empezando a ebullir en Francia. Y los monarcas, muy bichos, ¿qué hicieron? Incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo. Pero ¿qué pasó? Mantuvieron el régimen absolutista. La escuela prusiana se basa en una división de castas y hereda la estructura del sistema espartano, donde fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario que buscaban estos déspotas ilustrados. Un pueblo dócil, obediente y que se pudiera preparar por si acaso surgiera la posibilidad de alguna guerra. La docilidad y la obediencia creo que sigue hasta nuestros días. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es que tenían que formar sí o sí obedientes, súbditos. ¡Me estoy quemando! ¿Lo habrán logrado tan bien que perdura hasta nuestros días? ¿Vos qué decís, Marta? Entonces, la escuela, el sistema educativo, y esto se prolonga en la universidad, facultad, esta faquio también, es la respuesta a las necesidades de los trabajadores. Hay personajes históricos que en el libro te lo cuento y no los voy a mencionar acá, pero te puedo decir que a través de sus fundaciones financiaron todo el sistema educativo. Ellos fueron los inteligentes que respondieron a la siguiente pregunta: ¿cómo creamos trabajadores eficientes y útiles al sistema? El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. Entonces, ¿qué termina pasando? Que la educación de un niño que depositamos en la escuela es igual a la manufactura de un producto reproducido en serie, como se reproduce en una industria. O sea, si vos ahora, sabiendo esta información, que sos padre, que sos madre, y llevas a tu hijo y lo depositas en el sistema educativo, tenés que saber que le van a bloquear sus posibilidades creativas, que lo van a transformar en un producto de reproducción en serie, tal cual lo hacen en las industrias. Y con esta conciencia te pregunto, ¿qué vas a hacer? Y ahí está, cuando te sigo hablando en el libro, los engranajes del sistema. Para que vos obedezcas, se tiene que activar el miedo. Dame un ratito, teneme paciencia, ya te voy a seguir contando, chica. Conclusión: la base de la educación prusiana es la misma estructura que nuestra escuela. Test estandarizados, división de edades, clases obligatorias,
Currículas desvinculadas de la realidad, sistema de calificaciones, presiones sobre maestros y niños, sistemas de premio y castigo, los horarios estrictos, el encierro, la separación de la comunidad. Divide y reinarás es el lema. Acá, tribu querida, si vos tenés más cuestiones que podés descubrir de este sistema prusiano, podés dejármelo en los comentarios, que después te leo y como siempre hacemos el feedback. ¿Te parece? ¿Sentís por esas casualidades que aunque estudies duro, consigas un trabajo y resignes tus sueños, no tenés nada, absolutamente nada garantizado? Acá también me podés dejar tus comentarios, tribu, porque el feedback nos puede enriquecer que ni te cuento. Acá no te voy a decir nada nuevo, que al sistema y los gobiernos no les preocupa nuestro ser como individuo. Y por eso toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida, como sea, a través de la censura, a través de la persecución, a través del encierro, a través de la muerte. Prohibida. No vaya a ser que te enteres de algo distinto. No solamente la educación, la salud, la justicia, la economía, la construcción, la espiritualidad. Y hablando de educación, estos magnates de los que te contaba, cuyos nombres vamos a dejar que investigues en el libro, para eso te dejo la intriga, se ocuparon de financiar todas las universidades. Por eso se aprueba con el mismo sistema de memoria, repetí como loro, no cuestiones, no investigues, no opines y serás aprobado. Y tus padres muy contentos. Tribu querida, te pregunto, ¿sabes lo que fue el informe Flexner? Te lo dejo acá. El informe Flexner te cuenta esto. El objetivo del informe era legislar para que solo fuese legal y oficial un tipo de medicina. ¿Adivináis cuál? A partir del informe solo se dejaron 50 escuelas médicas de las 650 anteriores que existían. El número de alumnos y de profesionales disminuyó enormemente y además se prohibió a mujeres, negros y judíos el estudio de esta ciencia. Tras décadas de planificación y concienzudo trabajo, se establecieron 3 grandes cambios a la hora de tratar a los enfermos. El primero, énfasis en lo físico, biológico, en lo que se puede ver o tocar, y separación cartesiana de la mente y el cuerpo. Esto desplazó campos curativos como la psicología, la hipnosis, la medicina energética, acupuntura, prácticas meditativas, espirituales o introspectivas, entre otras muchas disciplinas. 2. Fragmentación del conocimiento en especialidades y subespecialidades, haciendo que un especialista solo sepa sobre su especialización, dejando de lado el concepto de salud global o integral y siendo fuente de actualmente muchos diagnósticos y tratamientos erróneos. Se hacen algunos chistes sobre esto, en que vamos a acabar teniendo médicos especialistas en el dedo meñique del pie derecho. Tercero y más importante, uso de productos químicos sintéticos patentados, conocidos actualmente como fármacos, con los cuales llevamos principalmente el tratamiento de casi cualquier patología. Como vimos en el primer vídeo, Paul Ehrlich fue uno de los padres creadores de esta terapia química y de las famosas balas mágicas contra los patógenos en principio, lo cual luego derivó en la terapia genética. Y imagino que también os hacéis una idea de cuál fue esa medicina que prevaleció sobre las otras. Pues sí, la actual medicina alopática. Entonces, como conclusión te digo que todo se eliminó como intereses económicos y de poder. Es que todo el sistema está construido en esta base, económico y de poder. No les interesa nuestra humanidad, nuestra individualidad, nuestro ser, nuestra espiritualidad, para poder plantear objetivos a partir de acá. Todo plan va a ser en función a lo económico y al poder. ¿Y por qué permitimos esto? Porque estamos educados a través del sistema prusiano, donde solamente se nos permitió obedecer. Además, con los programas del miedo, cuando queremos cuestionar, se puede activar la alarma de peligro, persecución, muerte, encierro. Que lo ha pensado muy bien. Bueno, y conclusión con el informe Flexner, como todo esto todos estos medicamentos estaban construidos a base de petróleo, la gente se empezó a enfermar, empezó a generar, entre comillas,
cáncer, que después vamos a hablar de eso, que no es como nos cuentan que es, por eso siempre activando el miedo, y cómo lo taparon con otro de los sistemas que les corresponde, que es el periodismo. Tema aparte. Es un capítulo que da mucha tela que cortar. No me voy a meter en esto ahora. ¿A dónde voy con todo esto, tribu querida? ¿Por qué te lo estoy contando? Porque te quiero convidar y contar del método Crearte, en donde te invito a reconocer formas propias de pensar, a diferencia de esas impuestas en nuestras mentes por el sistema educativo y todos los sistemas que nos fueron atravesando a partir de nuestro nacimiento. Es un método donde nos empoderamos para dejar de darle autoridad a las personas que simplemente tienen un título y con ese título pretenden nuestra obediencia. No demos nada por supuesto, tribu querida. Te animo a que desarrolles tu propio camino de investigación. Pero lo que más me entusiasma a convidarte es salirnos del sistema esclavista, es a través del método empoderarte a vos mismo, no generar la dependencia a través de la economía y el poder. De eso se trata el método Crearte. Porque es importante cuestionar este principio de autoridad para empoderarnos desde nuestro ser, para no permitir que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, para crecer con motus propio, para no seguir doctrinas de intereses que no nos tienen en cuenta, que no nos contemplan, para encontrar nuestra propia verdad. Porque si hay algo que aprendí en estos poquitos años, es que aquel que nos mete miedo y no nos empodera es porque nos quiere manipular para su propia conveniencia. Si vamos con nuestro arte a informarnos, te invito a explorar campos paralelos y desconocidos a aquellos que fueron financiados por allá por 1700. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la magia del arte a nuestro favor, para salirnos del sistema esclavista, hacernos 100% responsables de nuestra salud. Te invito a cuestionar todo tipo de información que tus oídos reciban, para que después no te corran con la autoridad de un título o el absolutismo de la ciencia, porque te acabo de contar de dónde viene todo esto y cuál fue el propósito con lo que se creó. Si querés saber más info, tribu querida, te invito a seguir las líneas del metamorfosearte, a empoderarte, a salirte de los programas que nos aplastan. Podés hacer un montón de cosas con esta información que te estoy contando. Una de esas cosas es que empecemos a activar la circulación de estas cuestiones, de esta transformación, de esta expansión de conciencia a los corazones luminosos que vos creas le puedan llegar a motivar, a sumar, a transformar. ¿Me querés acompañar en esto que estoy haciendo para vos? Me podés acompañar poniendo me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita, porque siempre te digo que si no vas a la iglesia no te van a venir a tocar la puerta para avisarte que subimos un nuevo video. Si tenés curiosidad de lo que se trata el método Crearte, te invito a que entres en www.naimecrearte.com y mandame un WhatsApp para que charlemos de tu caso en particular. Te mando un abrazón musical, energético, consciente y hasta el próximo video.